Buenos días, tardes o noches. Soy Surizadaí Goitia Paulino, mejor conocido como y en este video abordaremos el amplio tema de la sociolingüística. Veremos un poco acerca de su etimología y definiremos el término. Estudiaremos sus diferentes divisiones y campos de estudio. Vamos a diseccionar algunos ejemplos donde esta disciplina es aplicada y haremos una reflexión sobre su importancia dentro de la disciplina lingüística. Pero antes veremos un pequeño video acerca de los antecedentes de la sociolingüística. Los estudios de la lengua han tomado distintos enfoques. Uno de ellos ha sido la sociolingüística. Los estudios de la sociolingüística se han centrado en la relación de lengua y sociedad. Esta inquietud nace a partir de la mitad de la década de los 50 en distintas regiones del mundo. En el contexto europeo, Francia se convierte en el lugar de su nacimiento bajo la influencia de Mialet, Vendrais y Cohen, quienes se enfocaron al estudio de la lengua desde un punto de vista semiológico. Desde esta mirada, el estudio de la lengua tomó un rumbo diacrónico y sincrónico, es decir, se enfocó a los cambios de la lengua a través del tiempo. Otra de las aportaciones a la sociolingüística se dio en Alemania con Obermann, quien se enfocó a las implicaciones psicopedagógicas de la sociolingüística bernsteiniana, es decir, cómo los cambios en el uso de la lengua están determinados por el contexto de desarrollo de las personas y por ende en su conocimiento. Por otra parte, Wunderlich se centró en el estudio de la situación lingüística de las lenguas romance. Otros estudios se desarrollaron en España con Badia Margarit, quien realizó estudios experimentales relativos a la sociolingüística urbana, y M. Alvar, quien desarrolló estudios sobre las variedades del español hablado. Asimismo, en la URSS, los trabajos de Nicolás Marr abordan la dependencia entre la estructura lingüística y la estructura social. En tanto, en Rumania, Tesla Cazzu desarrolló una propuesta psicolingüística para explicar la relación que hay entre el contexto situacional y los intereses sociolingüísticos. Por último, en Italia, Di Mauro estudia los fenómenos de la lengua y los comportamientos de la lengua con base en datos estadísticos y cuantitativos, mientras que Di Grassi propuso algunos supuestos básicos para el análisis sociolingüístico. Pese a que en Europa se desarrollaron diversos trabajos enfocados al estudio de la variación de la lengua, es decir, a los factores que influyen en su cambio, no fue el lugar más propicio para el florecimiento, pero sí fue en América, sobre todo en Estados Unidos, donde encontró un terreno fértil para su desarrollo debido a la migración que proliferó en la década de los 60. Los estudios de William Labov dieron pauta al desarrollo de la sociolingüística, pues se dio cuenta de que el uso del inglés de un grupo de estudiantes presentaba diferencias de pronunciación y gramática. Con base en esto, desarrolló estudios de variacionismo lingüístico a nivel fonológico y gramatical, tomando en cuenta aspectos sociológicos como la edad, la etnia, etc. Esta contribución le ameritó ser considerado el padre de la sociolingüística. Por su parte, Del Heinz también fue otro precursor, ya que enfocó sus estudios en el acto comunicativo, lo que le permitió crear un modelo llamado Speaking. Se llama Speaking porque cada una de sus siglas refiere a uno de los factores que influyen en el acto comunicativo. Por ejemplo, la S refiere a los escenarios de interacción, la P a los participantes, la E a los propósitos comunicativos, la A a los actos comunicativos, pero específicamente al tema de conversación, la K a las claves, es decir, al tono de voz empleado, la I a los instrumentos, es decir, a la manera en cómo se transmite, la N a las normas de interacción social como las creencias, y la G al tipo de discurso empleado. Otra de las aportaciones fue por parte de Joshua Fishman, quien centró sus estudios en el fenómeno de bilingüismo y políticas y planificación lingüística, sobre todo para establecer medidas de sana convivencia entre las lenguas minoritarias y mayoritarias existentes en Estados Unidos. Por su parte, Charles Ferguson desarrolló el fenómeno denominado diglosia. Este fenómeno se enfocó al estado de conciencia que el hablante desarrolla en el manejo de distintas variantes. El manejo de estas variantes depende de los atributos que se le ha dado, es decir, si ejerce poder, prestigio, etc., y con base en ello el hablante es capaz de utilizarlos. Por último, Gompers enfocó sus estudios al desarrollo del fenómeno denominado cambio de código, el cual se refiere a la capacidad de cambiar de una lengua a otra sin ningún problema. Con base a los estudios desarrollados en distintas regiones, podemos decir que los campos de estudio se limitaron a
las variedades diacrónicas y sincrónicas de la lengua, es decir, a los cambios que sufre la lengua a través del tiempo, al uso que hacen los usuarios de la lengua y de sus variantes, es decir, a las maneras de hablar según los contextos, las personas, etc., a los reflejos interlingüísticos de fenómenos sociales, es decir, a los fenómenos como la interferencia lingüística, producto de la integración de características lingüísticas de una lengua a otra, sobre todo en el aprendizaje de una lengua. Un ejemplo de ello es cuando se agrega el sonido E del español en palabras de origen inglés como school, snake, etc. Reflejos sociales de fenómenos lingüísticos. Un claro ejemplo de ello es la actitud que se desprende por el uso adecuado o no de la lengua. También, problemas de política lingüística, es decir, establecer leyes que permitan la sana convivencia social, política, médica entre los hablantes de lenguas mayoritarias y minoritarias. Sin embargo, ante la amplitud de los campos de estudio de la sociolingüística, no permitieron delimitar su objeto de estudio, pero sí dejó en claro que a pesar de que estudia la relación entre la lengua y la sociedad, el objetivo de la sociolingüística es estudiar los cambios lingüísticos determinados por 4 factores: tiempo, espacio, clases sociales y situaciones sociales. Es por esto que la sociolingüística se apoya de 2 disciplinas, la lingüística y la sociología. Se apoya de la lingüística porque el foco de atención de la lingüística es la lengua, mientras que la sociología son las conductas sociales, con lo cual le permite a la lingüística explicar fenómenos de la lengua mediante conductas sociales. Partiendo de esto, la sociolingüística plantea como base teórica 4 aseveraciones. Inciso A. La lengua influye sobre la sociedad, es decir, la estructura lingüística condiciona la organización del pensamiento y por ende la organización social. Por ejemplo, al usar la palabra usted, nos indica que se trata de una persona mayor, ya sea de edad, jerarquía, etc. O también se puede tratar de una persona desconocida o asimismo puede indicar respeto. Inciso B. La sociedad influye sobre la lengua. Las actividades sociales en las que participan las personas delimitan las palabras que son más apropiadas en un contexto que en otro o con una persona que con otra. Inciso C. Las influencias van en ambas direcciones, es decir, que la lengua condiciona a la sociedad y a la inversa. Inciso D. La lengua y la sociedad están condicionadas por la condición humana. Más allá de la conducta social y la lengua, las características como la edad, la condición biológica determinan lo que decimos, por ejemplo, si somos hombres o mujeres, si somos niños o ancianos, etc. Por lo tanto, podemos decir que el objeto de estudio de la sociolingüística es estudiar los cambios de la lengua a través de factores geográficos, sociales, temporales, etc. Parte 1. Etimología y definición. Primero que nada, ¿qué es la sociolingüística? La palabra sociolingüística está formada por el prefijo socio, que deriva del latín societas, que es referido a un grupo de personas, o una sociedad, y de la palabra lingüística, del francés linguistique, y se refiere a la disciplina que se ocupa de explicar cómo funciona el lenguaje como medio de comunicación. De acuerdo con el Centro Virtual Cervantes, la sociolingüística puede definirse como la disciplina de la lingüística que estudia el lenguaje con relación a la sociedad. La sociolingüística estudia los fenómenos lingüísticos y su relación con fenómenos sociales. Su objetivo es identificar y tratar de explicar procesos de cambio lingüístico dentro de los diferentes grupos de la sociedad. Aborda el lenguaje en su contexto de uso social. Para la sociolingüística, las expresiones lingüísticas están íntimamente relacionadas con los contextos sociales, son parte de una cultura, de acuerdo con la UNAM. Parte 2. ¿Qué estudia la sociolingüística? Según Fabiola Rivera Velarde, la sociolingüística como tal estudia a. Los sistemas políticos, económicos, sociales y geográficos de una sociedad. B.
factores individuales que de alguna manera influyen en la organización social en general, como por ejemplo la etnia, el sexo y el nivel de instrucción. C. Aspectos históricos y ecoculturales. Y también D. La situación inmediata que rodea la interacción. Parte 3. Tipos de sociolingüística. Son conocidos también como modelos sociolingüísticos y son los siguientes. 1. Sociolingüística variacionista. Estudia los sociolectos o las variantes lingüísticas en grupos sociales diferentes, ya sea por la edad, educación o profesión. 2. Sociolingüística sincrónica. Analiza la forma en la que una situación social o la actitud de una persona afecta a la lengua y hace que denote matices y variaciones. 3. Sociolingüística histórica. Estudia los cambios de una lengua, su difusión y préstamos de otras lenguas. 4. Sociolingüística correlacional. Defiende que los grupos sociales se desarrollaron antes que el lenguaje. Sociolingüística interaccional número 5. Contradice la sociolingüística correlacional al estipular y defender que los grupos sociales fueron los que se desarrollaron después del lenguaje. 6. Sociolingüística tradicional. Ve cómo los hechos sociales producen diferentes fenómenos lingüísticos. Y 7. Sociolingüística crítica. Estipula que es la práctica de la lengua la que da lugar a la sociedad. En cierto modo, contradice a la sociolingüística tradicional. Parte 3.1. Variación sociolingüística. Dentro del campo de estudio de la sociolingüística está la variación sociolingüística. Como cita el portal de Lingüística Hispánica, es la alternancia de dos o más expresiones de un mismo elemento, cuando ésta no supone ningún tipo de alteración o cambio de naturaleza semántica y cuando se ve condicionada por factores lingüísticos y sociales. La variación sociolingüística se divide en tres distintas áreas. La variación fonológica, que comprende las diferentes formas de expresar de manera oral una palabra a pesar de estar escrita de la misma forma en diferentes partes donde se habla la lengua de dicha palabra. También la variación sintáctica, la cual alude a la variación en un enunciado con el mismo significado. Y la variación morfológica, que es un tipo de variación que comprende el uso de una palabra con un significado, pero escrita de forma diferente y usada de manera oficial por los hablantes. Parte 4. Aplicación de la sociolingüística. La sociolingüística puede aplicarse a diferentes ámbitos sociales donde se requiere distinguir entre dialectos o sociolectos. También es útil para ver el ritmo con el que una lengua está evolucionando. Amplía el vocabulario al hacer notar que hay diferentes situaciones en las que se usan diferentes palabras para referirse a lo mismo, y debido a su rama de estudio puede ser de gran ayuda en la lingüística forense si en determinado caso se necesita para distinguir a cierto grupo de sospechosos u objetivos de mercado. Parte 5. Importancia de la sociolingüística. La sociolingüística es importante porque al ser estudiada permite el desarrollo de una comunicación más acertada para ciertos estratos de la sociedad, ya que no es lo mismo tener una charla con un grupo de académicos que tratar de comunicarse con un círculo de amistad sin un grado de estudios como el de los académicos. Sin al menos el mínimo conocimiento necesario de la jerga de los diferentes grupos constituyentes de la sociedad, la comunicación sería bastante difícil en ambos ámbitos técnicos. Sería como tratar de hablar con un electrónico sobre comercio exterior. La sociolingüística permite saber el porqué de ciertas formas de hablar y la razón de ciertas pronunciaciones y vocabularios. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado el video y hayan aprendido al menos un poco más acerca de la disciplina de la sociolingüística.